Hola, buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias una vez más por estar aquí. Te recuerdo que si te gusta mi contenido y aún no me sigues, te invito a hacerlo y a tocar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video por acá. Quiero saludar y enviar un fuerte abrazo a mis miembros del canal. En el video anterior estuve saludando a los primeros, a los que empezamos desde que le dimos apertura a lo que es la membresía del canal. Entonces hoy continúo saludando a mis miembros del canal. Quiero enviar un abrazo y un saludo caluroso a todos. Voy a empezar mencionando los nombres de algunos y luego seguimos con los demás porque bueno, gracias a Dios seguimos creciendo. Así que ¡hurra! Bueno, Inanova Gómez, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Inanova Gómez. Creo que ese no es su nombre, es quizás su nombre abreviado, ¿verdad? Lorena Calvo, un fuerte abrazo. Mi muñeca hermosa. Siria Velázquez, Ágata del Cielo, un fuerte abrazo, mi corazón. Ana Romero, un fuerte abrazo. Susi Lop, Karen Moreno, Mary López, Fernanda Voz, un fuerte abrazo, mi bellas. Nancy Creaciones, un fuerte abrazo, mi corazón. Solange Escobar, Marta Martínez, Ada Milena Sarmiento, Lari Carium y Abigail Martínez. Esos son los que voy a saludar el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Deseo que Dios me les siga bendiciendo y me les guarde y que bueno, que me les dé mucha sabiduría y que tengan mucha creatividad. A todos mis miembros del canal les deseo eso, ¿verdad? Que Dios les dé esa destreza, habilidad para que puedan hacer estas bellas creaciones que por acá yo les comparto y las que Él les puede mandar ahí en su mente para que ustedes puedan crecer y que se les puedan venir a su mente ideas muy lindas y que bueno, sus mentes puedan volar en este mundo de el alambrismo. Bueno, mis amores, vamos a dar inicio a este proyecto. Espero que les guste mucho. Y bueno, para los que quieren saber, los que me han consultado acerca de cómo unirse al canal, aquí les va a aparecer un botón en lo que es en el perfil del canal, un botón puede ser color negro o azul que dice unirse. Ahí tú le das unirse y te va a enviar todos los pasos a seguir. El costo de nivel avanzado es de $9.99, el de principiante $5.49 y el de lealtad es de $1.99, pero en el de lealtad no vas a poder ver las clases. Eso es solamente para los que desean colaborar con el canal, ¿verdad? Entonces, y pues no están muy interesadas en ver clases porque pues bueno, solamente quieren colaborar. Así que bueno, por aquí les dejo el dato y cualquier consulta pues me escriben a mi WhatsApp o por aquí mismo dejan sus comentarios y yo les respondo. Miren, vamos a hacer esos anillos bellos, preciosos que me lo han solicitado. Una de ustedes me lo solicitó y aunque no lo crean, aunque en algunas todavía no les he dado respuesta, pero voy por parte tratando, ¿verdad?, de pues poder cumplirles a las que me han solicitado algunos videos. Entonces hoy vamos a compartirles el tutorial de este anillo que me lo solicitó una de ustedes y espero bueno que les guste a todas. Aquí yo tengo un tramo de alambre número 18. Este mide 15 centímetros. Vamos a trabajar con 15 centímetros de alambre número 18 y vamos a trabajar con el alambre 26 para hacer el tramado, lo que es el tejido. Entonces vamos a trabajar también con nuestro mandril de forma redonda en la posición 2 del mandril, que viene siendo en milímetros, 6 milímetros.
6 milímetros, vamos a trabajar con la de 6 milímetros. Ok, entonces, bueno, aquí tengo cristales número 3. Como podrán ver, yo lo hice con cristales número 2 y número 3 lleva aquí. Entonces, miren qué belleza. Entonces, aquí yo tengo, estos son cristales número 3 y estos son número 3 los dos. Este es número 3, este es un poquito más pequeño, este es de número 2 y número 3. Entonces, ok, lo primero que vamos a hacer es dividir esto, doblarlo así de esta manera, tratando de que nos queden las dos partes iguales. Una vez que lo tengo así, voy a posicionarme en la posición número 2 de este mandril, que mide 6 milímetros aproximadamente, y voy a ejercer un poquito de presión para darle forma a esta parte de acá, a la pieza. Entonces aliso, así como lo ven, aliso y le trato de dar la forma, enderezar, enderezo y quedamos así. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a dejar esta parte de acá abierta. Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí, como podrán ver, aquí quedamos con 7 centímetros y medio. Entonces, la parte que vamos a empezar a tejer va a ser esta de acá, ¿verdad? Vamos a forrar con alambre número 26 el principio, así de esta manera, y luego empezamos a hacer el tejido. Entonces, vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a quedar aproximadamente con 6 centímetros, porque al hacer el otro doblez, o sea, el otro cierre del anillo, se me va a llevar 1 centímetro aproximadamente y un chin más. Entonces vamos a quedar con 6 centímetros. Esos 6 centímetros que vamos a quedar aquí, vamos a trabajar 2 centímetros de tejido para empezar, y después 2 centímetros colocando los cristales aquí. Después de los 2 centímetros empezamos a colocar los cristales y luego empezamos a hacer el tejido final y cerrar el anillo. Entonces es muy fácil, solamente tienen que practicarlo bastante. Lo que es el alambrismo no es difícil de hacerlo. Es fácil, mis amores. Lo único que, claro, se convierte en una facilidad una vez que tú lo practicas, ¿verdad? Cuando tú lo practicas, ya después tú dices, ah, eso es fácil, ¿verdad? Entonces, al principio te puede costar, pero no te frustres. Lo puedes lograr, porque así como lo logré yo, lo puedes lograr tú. Yo tuve que aprender también y tampoco para mí fue fácil al principio. Así que bueno, les animo a que si te gusta, tú puedes hacerlo. Tienes que proponerte y lo lograrás. Entonces vamos a empezar. Aquí yo ya tengo, miren, coloqué los cristales, un aproximado de lo que me voy a llevar, ¿verdad? Entonces coloqué aquí, voy a trabajar con el alambre 26. Otra recomendación que les quiero hacer para trabajar este tipo de anillo es que si tienes alambre AAA, que es el de polímero, que es el cobre con baño de plata y recubierto de polímero, lo trabajes mejor este tipo de anillo con ese alambre y lo forres si tienes alambre enchapado en oro para que te dé más rendimiento, dure más y pues vendas calidad. Lo forres con alambre chapado en oro. Si ya estás trabajando con alambre chapado en oro, entonces este anillo, igual como podrán ver, queda totalmente forrado con el alambre chapado en oro. Entonces, y no se va a ver tu alambre AAA. Así que yo hay unas cosas que por acá les dejo el tips, que hay algunas cosas que por lo menos si yo las voy a forrar toditas así, entonces yo uso como base
para que sean, porque ustedes saben que el alambre AAA es más duro que el chapado en oro, es más suave. Entonces, si voy a forrar, voy a hacer una técnica que va a llevar todo forrado, entonces yo uso el AAA como base principal y luego pues ya trabajo con mi alambre chapado en oro y tiene una durabilidad y resistencia espectacular. Así que por acá les dejo el dato, ¿verdad? Siempre les dejo ese dato para que pues si todavía tú tienes alambre AAA 18, 20, 16, no lo botes, todavía te sirve para trabajar piezas como las que les estoy compartiendo hoy. Bueno, entonces fijamos el alambre, dejamos 1 centímetro de excedente y ¿cómo lo vamos a fijar? Así, de esta manera. Vamos a ir llevándonos el alambre así. Miren qué fácil, lo traigo acá, voy para adelante, luego para atrás, adelante, atrás, adelante, atrás y así voy llenando esta parte que quiero llenar. Miren, yo lo estoy haciendo fácil, dirán ustedes, bueno, porque se ve fácil porque ya ella lo ha practicado y lo tiene experiencia, pero inténtenlo ustedes y van a ver, con paciencia también se les va a hacer fácil. ¿Ok? Entonces, todo lo vamos a poder lograr, lo que nosotros nos propongamos en el alambrismo, si lo practicamos, mis amores. Así que no te frustres si no te sale algo a la primera, siempre les he dicho, te va a salir en la segunda, pero tienes que practicarlo. Entonces, y así vamos a ir, miren, forrando esto de esta manera, ¿sí? Si no pueden así, entonces, bueno, se van acá y lo hacen aquí. Por eso dejamos esta parte abierta para después utilizarla. Nos va a servir para ir entrando y colocando el alambre y los cristales. Entonces, por ahora necesitamos forrar esta parte de acá hasta cierto punto. Aproximadamente vamos a forrar como a 1 centímetro. Vamos a dejar 1 centímetro de espacio. Entonces lo vamos a hacer así. Aquí, ya ven, aquí lo podemos ir haciendo así también. Entonces, una vez que estoy aquí, trato de emparejar esto aquí. Y entonces ahora me vengo y ya voy a empezar a hacer el tejido. De esta manera, una vuelta aquí. Ahora subo y me coloco arriba y luego una vueltita, me coloco y salgo hacia abajo, nuevamente fijo abajo, subo. Como podrán ver, estoy trabajando desde el rollo. Siempre me gusta trabajar desde el rollo porque así no desperdicio alambre. Entonces, y continuamos. Nuevamente, seguimos. Fijo. Siempre fijo en la parte de arriba con una vuelta. Igual fijo en la parte de abajo con una vuelta. Aliso. Este es alambre 26, ¿verdad? Entonces vamos alisando y nos vamos colocando. Nuevamente una vuelta, bajo y una vuelta, subo, sigo. Entonces siempre voy al otro lado, ¿verdad? Esto es lo que hago al otro lado. Entonces giro y hago lo mismo. Ahora nuevamente aquí. Y cuando ya tenga yo los 2 centímetros cubiertos,
Entonces empiezo a colocar los cristales. Entonces, según la medida, una de las cosas es que con la medida, por ejemplo, aquí yo tengo esta lastra, ¿ok? Entonces, ¿yo por qué lo estoy haciendo con 15 centímetros? Porque esta es una talla más o menos del número 6, que viene siendo aquí este 8, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago yo para ver la medida, que eso se me había escapado, muy importante respecto a las tallas. Entonces, ¿cómo saberla? Entonces, yo aquí tengo esto, por ejemplo, que es para medir los deditos de las clientas. Entonces, yo como las tallo a ella, ok, para saber qué números son. Entonces, vengo, se los pruebo a ella, ¿verdad? En su dedo. Y luego lo que hago es llevarlo a la lastra para ver, identificar la talla. ¿Qué talla es? Entonces te dice 9. Entonces vengo yo y aquí mido, tomo mi centímetro, ¿verdad? Y dice que es 6 en el 9. Vamos a medir bien. Dice que mide 6 centímetros en el 9. Entonces vengo, como dice que aquí son 6 centímetros, entonces como aquí, ¿verdad? Lleva este anillo doble, podríamos decir que es doble base. Entonces yo tomé en cuenta que 1 centímetro se lleva más o menos lo que es la separación de aquí y de aquí. Entonces yo dije, ok, la talla del anillo es 6. Entonces, como es doble base, serían 12. 6 por 2, 12. Entonces son 6 aquí y 6 aquí, son 12 más 1 centímetro aquí, ¿verdad? Que se va a llevar aproximadamente para los lados del cierre. Entonces se me hace la talla, va a quedar en 6, ¿ok? Entonces es así, de esa manera. No sé si logré que captaran la idea de cómo tomar esa medida y asimismo hacer el anillo que te vayas a hacer para tu clienta. Tienes que tomar la talla, luego con tu centímetro tomas la medida según donde te cupó, ¿verdad? Lo que es la talla que tomaste, ¿verdad? Y luego tomas tu centímetro, lo mides y asimismo vas a sacar la cuenta de cuánto vas a cortar de alambre para realizar ese anillo. Entonces, creo que me expliqué bien ahí, ¿verdad? Entonces, así lo hice yo. Siempre tenemos que tomar en cuenta esto, que más o menos según el grueso del anillo que tú vayas a hacer, así también tienes que tomar en cuenta esta parte de acá, para que al hacer lo que es ya la moldura o lo que es la forma del anillo, entonces te quede en la talla de la que tú tomaste, ¿ok? Tienen que tomar en cuenta esto. Entonces aquí seguimos, vamos a hacer, aquí son 2 centímetros. Voy a medir de verdad cuánto llevamos aquí, para que son 6 centímetros. Me falta todavía medio centímetro más. A partir de aquí empiezo a colocar piedras. Entonces hay algunas que los pueden hacer primeramente todo forrado y después colocar alambre y colocar de último las piedras. Pero ¿saben qué? Me parece a mí que esta es la mejor técnica de hacer este tipo de diseño. Cada quien toma su propio criterio, ¿verdad? Yo aquí solo les dejo la idea, pero yo pienso que a mi criterio es mejor hacerlo así. Hacer el tejido, luego los cristales y te va a quedar así, de esta manera, mira, por acá. Y queda así, ¿ven? Entonces, primero los tejidos y luego los cristales.
Me falta un chin más para empezar a colocar los cristales. Entonces hay que tener el cuidado de no ejercer tanta presión hacia abajo porque si no se te cierra esto. Entonces no hay que presionar mucho hacia abajo, ¿ok? Listo, aquí ya llegué a los 2 centímetros. Esto recuerden que es el cierre, que es lo mismo que voy a colocar aquí, por lo tanto voy a quedar en 6. Entonces por eso esto por fuera no lo tomo en cuenta, porque esto fue lo que yo tomé en cuenta cuando medí esto para que me quedara esta forma. Si no lo tomo en cuenta, entonces no me va a salir la medida correcta. Entonces, por si se preguntan por qué no estoy tomando la medida desde acá. Entonces es porque esto es el borde del anillo, lo que es el final, la terminación. Entonces ahora aquí voy a hacer esto. Aquí ya empiezo a colocar las pepitas. Entonces aquí me caben 3 pepitas, 3 cristales. Este tiene un ancho de, como podrán ver, de 1 centímetro. Entonces aquí coloco que entre, ¿verdad?, en lo que es el espacio de los 2 alambres y fijo con una vuelta, luego fijo abajo con otra vuelta y aquí puedo colocar, voy a probar, ajá, caben otros 3. Hay que ver el espacio porque a veces es necesario hacer más vueltas, ¿verdad? Para que te quepa los cristales. Entonces, yo voy a hacer aquí una vuelta más. Me ubico y voy a hacer dos vuelticas aquí. Voy a fijar con 2 vueltas y aquí con 2 vueltas también. 1, 2 y subo para colocar los otros cristales. Entonces aquí nuevamente 1, 2 y bajo igual con 1, 2, voy a hacer y me posiciono para colocar los siguientes cristales. Entonces son 2 centímetros que vamos a colocar aquí. Uno, 2. Me coloco. Vamos a ver. Y 1, igual abajo 1, 2, aquí hice 3. Entonces esto es como para darle la separación de de la colocación de los cristales. Entonces aquí nuevamente, vean, voy a medir cuánto llevo.
Entonces a partir de acá son 6, 6, aquí ya casi estoy en el último. Uno, dos, a ver. Si me falta una para que quede completico. Y listo. Uno. Y aquí terminé, me sobraron esos dos, lo dejo, siempre sigo trabajando desde el rollo. Y voy a continuar. Y ahora voy a hacer el cierre. Antes de continuar voy a hacer el cierre. ¿Ok? Voy a hacer el cierre para evitar de que se me vaya a querer cerrar esta parte de acá. Entonces en la misma posición me coloco y me traigo el alambre, uno de los extremos, y hago este movimiento. Ahora el otro. Y lo que vamos a hacer es ayudarnos con nuestra pinza de silicón para ajustar bien estas terminaciones. Entonces vamos a bajar aquí bien con esto. Me ayudo con mis manitos, hago presión, ¿verdad? Hago presión y hago esto, ¿ok? Nos estamos colocando en la misma posición del anterior. Entonces usamos nuestras técnicas para esta terminación. Entonces, una vez que ya estamos aquí bien colocaditos, vamos a tomar nuestra pinza de punta fina. Voy a perfeccionar aquí, a subir, bajar un poquito la punta de esto y listo. Entonces ahora vamos a medir, ¿verdad? Y aquí quedamos, miren, exactamente con los 6 centímetros de la medida de la persona. Ahora aquí lo que sigue es todos estos 2 centímetros que me faltan, es a rellenarlo con alambre, como hicimos al principio. Entonces, hasta cierto punto voy a poder seguir teniéndolo abierto esto, pero luego voy a tener que cortar alambre y para sellar. Entonces arrimo, vamos a arrimar así. Continuamos con el trabajo. Ya miraron que, bueno, yo no lo siento difícil. No sé ustedes qué dicen, cómo les parece. Lo ven que es un proyecto bastante fácil, bonito. A mí me parece muy lindo este proyecto. Entonces ya aquí vamos a continuar lo más que podamos y luego vamos a cerrar. Siempre con el cuidado de no ejercer tanta presión para que no se nos cierre, ¿verdad?
Ya hasta este punto pude mantener abierto esto. Ya ahora aquí voy a cortar. Voy a cortar aproximadamente 45 centímetros para rellenar eso. Entonces aquí continuamos y lo que vamos a hacer es ya ir entrando el alambre o ingresando el alambre de esta forma, tratando de hacerlo lo más prolijo, ¿verdad? Lo más minucioso, delicado posible. Entonces aquí me ayudo con mi pinza. Entonces siempre fijo así y la llevo. Con una vuelta lo fijo y continúo, ¿verdad? Una vuelta, una vueltica, bajo, fijo, subo, fijo con una vuelta, y lo voy a dejar hasta ese punto porque ahora vamos a rellenar lo que es la terminación, así de esta manera. Entonces continuamos ahora con el paso de forrar esto, así. Para que se den una idea de cuánto más o menos se lleva esto en alambre, en total se lleva un aproximado de 120 centímetros, o sea 2 metros de alambre y 20 centímetros más. No, 1 metro, perdón, disculpen. 120 centímetros, o sea 1 metro de alambre, 1 metro de alambre y 20 centímetros más. Miren, entonces así, esta es la terminación de este anillo y lo terminamos así de esta manera. Miren cómo quedó por atrás y así se ve por delante. Y bueno, y así finiquitamos este proyecto. Miren qué belleza. Hemos terminado y vean. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar. Voy a cortar así. Con mi pinza voy a perfeccionar esto, alisar. Y ahora tomo la lastra del anillo y voy a darle forma a esto. Así. Con delicadeza, con cuidado, ¿verdad?
hasta ir subiendo a la medida que queríamos. Entonces yo lo hice con esta medida 8. Miren. Claro que él va a abrir porque como es un anillo ajustable, él va a abrir a más. Puede abrirte a más porque es un anillo ajustable. Entonces, y ahora voy a quitarme esto y este. Vamos a colocarnos. Vean qué bello. Miren cómo quedó por acá. Ellos quedan así. Me imagino que no debe de sobrarte tanto ni salirte la piel, porque si lo ponemos acá, él va a abrir un poco más porque este es más grande el dedito. Entonces, me imagino no puede quedarte con la piel así, ¿ve? No, tiene que cubrirte todo el dedo. No puede salir una uñiga por ahí. Así no. Debe de quedar así. Entonces, de manera que te lo puedas ajustar bien. Pero si a la persona no le molesta, entonces miren, el adorno queda justito arriba de lo que es donde se debe de apreciar los cristales. Entonces ahí mismo, vean. Entonces a este le puse menos, a este le puse más. Entonces lleva más está más cubierto de cristales. Entonces miren nada más qué belleza. Entonces este es más pequeño, obvio, y este es un poco más grande. Entonces qué belleza. Bueno, mis amores, muchas gracias por haber estado acá. Recuerden darle sus likes y sus comentarios. Y también recuerda de compartir este contenido a tus amigos, a tus colegas, para que sigamos creciendo en este canal. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.